Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. Durante los años 70 se impulsó la organización estudiantil de secundaria, lo que reforzó el movimiento universitario revolucionario. Este compromiso social de los estudiantes fue castigado por los militares gobernantes. La muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios. No sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro Primavera. Estudiante que faltaba a clase, yo la recuerdo, la que dijo la radio, dijo su sombra, pero la veo compañera. Uno de los hechos más trágicos cometidos por los militares fue la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975, en la que murieron un aproximado de 26 jóvenes y una cifra no definida de desaparecidos. La decisión de hacer la marcha se toma el 27, 28 de julio, luego los acontecimientos en Santana, ¿verdad?, que se violó la soberanía, la autonomía universitaria, cuando la gente se estaba preparando para el desfile bufo que se hacía por costumbre en las fiestas patronales de Santana. Entonces se intervino la guardia y se metieron a los recintos universitarios. Al día siguiente hicimos una gran concentración en el auditorio de la Facultad de Derecho para decidir, y lo organizó AGEUS. Ese 30 de julio, ya habiéndose decidido en una gran asamblea, como te decía, salimos a la calle, salió como a eso de las 2 de la tarde, 2:30 de marcha. Teníamos bien definido el recorrido y adelante iban los estudiantes de secundaria, por ser la gente más joven, ¿verdad? Por eso yo iba muy cerca de Carlos Fonseca, que era dirigente del UR19, a la altura de la Tutunichapa. Se estancó la marcha, ¿verdad? Porque adelante, por el Hospital Rosales, las tanquetas venían avanzando y sin piedad alguna venían aplastando a los estudiantes de secundaria, que resistían adelante, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde empezó ya la dispersión por el muro del Seguro. Ahí estábamos en ese momento con Carlos Fonseca, cuando veíamos que venía el tanque, ¿verdad?, de este lado, también de la Juan Pablo, pues, y la guardia, ¿verdad? Entonces empezaron a disparar, y yo tenía a la par en ese momento a Carlos Fonseca, y una bala pues le cayó, ¿verdad?, y cayó a la par mía. Entonces yo me quedé así, ¿verdad?, moviéndolo, pues, y ya estaba a esa hora los gases lacrimógenos. Entonces yo pedía auxilio así, pero nadie podía porque cada uno estaba corriendo, ¿verdad?, y la guardia venía avanzando. Yo solo veía que no se levantaba, y el megáfono a un lado, ¿verdad? Entonces cuando
un fusil se puso encima así del cuerpo de él, y era un guardia. Entonces se habían infiltrado personas, pues, de la orden, no sé, pero lo más seguro que estaban rompiendo las muñecas con cuchillas, ¿va? Para la gente que se estaba subiendo. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino, por tu propia tierra, obrero, por tu propia fábrica, estudiante, por tu propia idea, busquemos lo que ha de emancipar. Ahora, el jardín más rojo de El Salvador debe abrirse paso entre la maleza, debe solucionar sus contradicciones internas para consolidarse en el sujeto glorioso que junto al pueblo salvadoreño sea capaz de enfrentarse a su más feroz enemigo y continuar sembrando la historia de esperanza. Te cambio esos 20 años duplicados a causa de esta guerra necesaria, por la carnosa flor de la esperanza. Autor anónimo de la alborada, venado silencioso en la montaña, guerrero del amor. Bienvenidos a una transmisión especial del 48 aniversario de la masacre, del martirio de los estudiantes de la Universidad Nacional de El Salvador, 30 de julio de 1975. Agradecemos a todos los medios que nos están retransmitiendo, a todas las plataformas que nos están retransmitiendo, a Radio Latinoamericano por estarnos retransmitiendo. Agradecemos a todos aquellos que ya se conectaron y agradecemos a aquellos que nos enviarán sus comentarios. Con nosotros tenemos a diferentes compañeros desde diferentes lugares del globo terráqueo que están participando en esta transmisión y voy a pedirles que por favor, uno por uno se vayan presentando. Adelante, camaradas. Gisela, empezamos. Sí, gracias. Mi nombre es Gisela Sánchez y pertenezco al colectivo digital de Europa, radicada en Suecia. Gracias. Bien. Continúa el compañero Carlos Cardona. ¿Está con nosotros? Gracias, Félix. Bueno, donde quiera que nos encuentren sintonizando a esta hora del día, desde ya les agradecemos el acompañamiento que están haciendo este día, donde estamos conmemorando 48 años del 30 de julio de 1975, que es un ejemplo de unidad y de solidaridad estudiantil. Así que yo envío ese agradecimiento y un saludo muy especial desde Milán, Italia. ¿Okay? Gracias. Gracias, camarada Carlos Cardona. Compañero Oscar Fuentes, adelante. Muchas gracias. Primeramente quiero
mandar un saludo a todos y todas que nos escuchan alrededor del mundo y que están con nosotros y nosotras también, ya que tenemos Isela con nosotros. Y yo soy miembro del colectivo digital de Australia, radicado en Melbourne. Así es que saludos y bueno, a conmemorar esta gesta de lucha de aquellos jóvenes una vez y que realmente está en el calendario nuestro, en nuestra historia. Así es que saludos a todos y todas. Adelante. Bueno, como habíamos ya acordado, tenemos todo nuestro equipo de transmisión especial desde El Salvador, conducido por nuestra compañera Lenina Tejada, que muy pronto pienso que ya se incorporó. Y bueno, vamos a darle el paso a la compañera Lenina Tejada para que nos dé el informe de cómo andan las cosas por ahí. Adelante, camarada Lenina Tejada. Hola, hola, ¿me escuchan? Perfectamente, adelante. Mucho gusto en saludarles, compañeros y compañeras. Me encuentro en San Salvador, exactamente en el estacionamiento de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Salvador. Y en este momento los jóvenes universitarios se disponen a salir a la marcha conmemorativa de la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975. Quisiera regalarles inicialmente unas primeras tomas para que vean más o menos cómo está el panorama. Aún no está dando inicio. Están iniciando las concentraciones también de las organizaciones y movimientos sociales y populares en El Salvador, pero quería regalar las primeras tomas. Permítanme un momento. Bueno, en este momento están de diferentes organizaciones estudiantiles. En la mayoría de las consignas de los jóvenes estudiantes se escucha sobre todo que están rindiendo un tributo, honor y gloria a los mártires, héroes y heroínas quienes ofrendaron sus vidas por la defensa de la dignidad, orgullo, autonomía universitaria, por defender los intereses de nuestro pueblo. También en cada una de sus consignas están rindiendo un homenaje eterno y admiración a todos los participantes de tan importante jornada heroica e histórica, la cual fue la jornada de lucha del 30 de julio de 1975, compañeros. Así más o menos está el movimiento. Agradecido, estimada camarada Lenina, por todo el trabajo que se está realizando desde el lugar de los hechos. Estas tomas les regreso los micrófonos a ustedes, compañeros que están en el panel
y me conectaré en breve cuando ya haya un poco más formalizada la concentración. Muchas gracias, camarada Lenina, por su primer reporte. Estaremos pendientes de su reingreso a esta transmisión. De acuerdo, nos conectamos en breve. Adelante. Camarada Isela, ¿qué recuerdas? ¿Qué memorias te trae esta marcha y la marcha del 30 de julio de 1975? Bueno, en primer lugar, los recuerdos son muchos, ¿verdad? La emoción, las emociones, el sentimiento es mucho. En ese momento yo era estudiante de secundaria y pertenecía a la asociación AES, Asociación de Estudiantes de Secundaria de El Salvador. Y participábamos, ¿verdad? Iba con un grupo de compañeras de mi colectivo, digamos, de mi grupo, y por razones del destino, nosotros pudimos salir cuando vimos no íbamos tan adelante nosotras, más que todos los compañeros que iban adelante eran los del MERS, Movimiento Estudiantil Revolucionario Salvadoreño, ¿verdad? Movimiento de secundaria también, ellos se llamaban MERS, nosotros nos llamábamos AES. Entonces, ellos eran los que iban más adelante, nosotros íbamos un poco atrás y pudimos, al ver ese movimiento adelante, ese alboroto de la gente, esos gritos, esa desesperación, pudimos salirnos por un lado de ahí y llegamos de esa forma hasta por esa zona que se llamaba Cuscatlán. Llegamos corriendo, llegamos bueno, desesperados, sentíamos que iban detrás de nosotros, pero por suerte no fue así, ¿verdad? Y hasta ahí fue que nosotros, digamos, pudimos respirar y regresarnos a nuestro lugar de origen, metiéndonos por el cementerio La Bermeja, ¿verdad? Y ya después nosotros pudimos escuchar cantidad de compañeras y compañeros que habían sido, que les habían pasado las tanquetas encima, que los iban recogiendo, que los iban lavando con agua, con mangueras. Hay muchos todavía compañeros en El Salvador que sobrevivieron esa masacre, ¿verdad? Porque eso para mí es una de las masacres estudiantiles más crueles que recuerda la historia de nuestro país. Que desgraciadamente no hay exactamente datos de cuánta fue la cantidad de personas que murieron, de compañeras y compañeros que murieron y de personas que salieron heridas y arrestados, y la cantidad también de compañeras y compañeros que fueron auxiliados por el personal médico del Seguro Social, que los subían a través del muro del seguro, ¿verdad? Y los entraban al hospital. O sea, todos esos datos estadísticamente no hay, pero nosotros sabemos de que cuando se hace una actividad de esta magnitud, una represión de esta magnitud, con esa clase de equipos blindados, de soldados, de guardias, no son 2 ni son 3 personas, no son 100 personas las que caen, ¿verdad? Y entonces por eso nosotros tenemos que honrar la memoria de nuestras compañeras, de nuestros compañeros que quedaron en la lucha, que quedaron en ese momento, los que siguieron adelante luchando, los que lucharon hasta un momento y algunos ahora están retirados, la memoria les ha fallado, los recuerdos, la conciencia les ha fallado y no quieren meterse en nada y a lo mejor no quieren recordar, o tal vez un mecanismo de defensa de ellos para no sufrir, ¿verdad? Para no sentir este trauma, esta consecuencia de este acontecimiento. Eso es en primer lugar lo que tengo para aportar yo ahora. Gracias, camarada Isela. También tenemos con nosotros al camarada Oscar Fuentes desde Australia. Camarada Oscar Fuentes, adelante, cuéntanos cuál es tu recuerdo, cuál es tu memoria, cómo has logrado recopilar y sobrevivir a esa historia. Sí, gracias. Realmente fue un hecho histórico que queda palmado, digamos, o sea, en la mente de cada uno de nosotros o aquellos que estuvimos cerca de esta situación. Y realmente después de eso, o sea, obviamente queda un trauma
psicológico, ¿no? De persecución y de todas otras cosas más. Pero aún así hemos sobrevivido. O sea, yo realmente me inicio en AES también, en la Asociación de Estudiantes Salvadoreños, en el Instituto Nacional Walter Silo Deininger de Cojutepeque. Y ahí, bueno, o sea, nosotros, se organiza, digamos, el estudiantado también a nivel secundario. Y bueno, o sea, organizados y vamos a San Salvador, ¿no? O sea, cada quien pagaba su pasaje en ese entonces, o sea, éramos estudiantes que apenas nuestros padres nos podían dar algunos centavos para el almuerzo y utilizábamos ese dinero para podernos transportar a la capital de San Salvador. Y es así cuando realmente se da esta situación y es muy triste, ¿no? Después de todo lo que pasa, es muy triste, pero realmente no baja la lucha, sino al contrario, sino que radicaliza la lucha de en ese entonces de jóvenes que éramos a seguir adelante. Yo creo que esa es una de las cosas que deja esta situación. Es triste, sí, pero también hay un coraje. El salvadoreño tiene esa habilidad, ¿no? De situaciones como estas y la que se están presentando en estos momentos, siempre hay una reacción. Y una reacción que realmente no es porque uno lo quiera, sino que es una reacción de natural, de justicia, ¿no? O sea, no se estaba peleando por otra cosa, sino por más espacio democrático, más justicia en esos momentos, porque en esos momentos era no solamente en el estudiantado se daba esa persecución, sino que a nivel nacional, ¿no? O sea, y eso es lo que yo en lo personal me estoy, digamos, vuelvo otra vez a esa historia que se está presentando los mismos episodios que se dieron en aquel entonces, en estos momentos, 2023, se están dando. O sea, ¿cómo es posible, me pregunto yo mismo, avanzar después de los acuerdos de paz, avanzar, tener un espacio democrático de expresión, de no persecución y volvemos otra vez atrás de esa persecución psicológica, esa persecución inclusive física, ¿verdad? De todas aquellas personas que quieren alzar su voz. Yo creo que por eso es que el que escribe la historia realmente es una situación bastante fregada porque esto debería estar en los anales históricos de nuestro país, de la historia que se pueda, digamos, difundir en las escuelas, pero realmente no les conviene. Así es que yo, gracias a Dios, puedo decir y puedo dar fe de todo lo que se vivió en esos años 70, 80, ¿no? Así es que eso es lo que yo puedo, digamos, comentar desde mi experiencia que viví en El Salvador. Camarada Carlos Cardona, está por ahí con nosotros. Adelante, cuéntanos cuál es tu sentimiento, qué es lo que nos puedes tú compartir y compartirle con a la audiencia, a nuestros auditores que, eh, bueno, abran la memoria, hagan memoria y esa comparación de la situación actual en El Salvador. Para tu servidor, para el servidor de cada uno de ustedes, en 1975 yo tenía 9 años, pero mi familia sufrió las consecuencias de esa acción represiva y que sabemos que fueron muy lamentables y que dejaron un gran número de capturados y asesinados. Entre los asesinados, pues, está el hijo mayor de una tía, que nosotros creemos que murió, pero nunca regresó, pues. A 48 años, no sabemos. No apareció su cuerpo. No apareció su cuerpo. Y al no aparecerle ese cuerpo, según la descripción histórica de todos los hechos acaecidos desde el 30 de julio, que
que iban limpiando, a la vez que iban masacrando, a la vez que iban matando, iban limpiando toda la calle esa de la 25 histórica. Y al día siguiente, o digamos 2 horas después, no había rastros de nada. Y al día siguiente los periódicos, como todos sabemos, manipulados, controlados, decía que habían 10 heridos y que habían habido 2 muertos. Pero sabemos que nos quedan varias preguntas en ese tiempo, como repito, 9 años, yo no entendía nada, ¿va? Pero oía que mi primo ya andaba, era estudiante de medicina, ya estaba por graduarse, hoy que después que me cuentan, pero él ya andaba organizado a nivel estudiantil, ¿va? Entonces que, aparte de que este 30 de julio de 1975, o sea, estamos hablando 48 años de memoria viva, histórica, y que dicen que recordar es volver a vivir. ¿Y por qué seguimos insistiendo en eso, va? Sabemos que esto es un ejemplo de unidad y de solidaridad estudiantil, porque como bien lo se describía al inicio, este fue una respuesta por la violación a la autonomía universitaria, por las capturas, desaparecimientos previos a este 30 de julio, fue una respuesta por la tradición que tenían los compañeros allá del Centro Universitario de Occidente, con sede en Santana, donde tradicionalmente en el marco de las fiestas julias, las fiestas de Santana, celebraban, festejaban o acompañaban esta tradición cristiana, católica y popular con el desfile bufo, ¿ya? Donde ese desfile bufo era una crítica fuerte, real, al gobierno de turno. Y entonces, ante estos hechos, solo nos vamos a seguir preguntando, porque yo hasta la fecha no he encontrado ni oficial ni extraoficialmente unos datos donde me digan cuántos fueron los asesinados y asesinadas. Realmente no se sabe, se manejan tantas cifras. ¿Y cuántos son y dónde están los desaparecidos? En esos desaparecidos está mi primo. Bueno, a esta altura ya está muerto. Pero la gente que describe los hechos de manera ocular, yo tengo un gran amigo del partido que es catedrático de la universidad, o no sé si ya se jubiló. Él vio desde la ventana del Seguro Social, que está también cerca de esta 25, es como decir, es un testigo ocular de todos estos hechos que sucedieron. Y por eso nosotros, como Frente Intercontinental, nos unimos a conmemorar esta fecha. Porque como hemos venido diciendo año con año, el 30 de julio nunca más. No queremos otro 30 de julio. ¿Ya? Y por lo tanto es prohibido olvidar, compañeros. Es prohibido olvidar. Y también vamos a seguir pidiendo un presupuesto justo para la universidad. Cuando yo ingresé a la universidad, les estoy hablando en 1988, en la Facultad de Economía, yo no me perdía ningún 30 de julio. Ningún 30 de julio. Ninguna sentada
donde llegábamos a exigir la bandera que tradicionalmente ha caracterizado a la universidad, que es: exigimos un presupuesto justo para la universidad. ¿Ya? Entonces a mí me genera todo esto sentimientos encontrados. ¿Ya? Porque si bien es cierto, mi tía, que después del 75, 4 años después, exactamente el 15 de octubre del 79, cuando se dio el golpe de Estado, los escuadrones de la muerte le fueron a sacar a sus otros hijos, que también ya andaban organizados, y que para ese entonces yo ya tenía 14 años y yo también ya andaba con ellos. Lamentablemente a ellos los llegaron a sacar. Y desde ese entonces también mi tía se fue exiliada para Costa Rica y nunca volvimos a saber de ella. Del 79 a la fecha, también ya es un par de años más. Así que yo eso, disculpe que me haya extendido, pero a mí me genera esto, un sentimiento, como decía el compañero Félix Ranchero, un sentimiento encontrado, no solo por el familiar que murió, sino que también por todos los estudiantes asesinados, masacrados, desaparecidos, y que pues conste que era una marcha pacífica. Pero sabemos que en esa época siempre estaba la represión, ¿no? Así que vamos a ir dando algunos detalles adicionales a todo esto de lo que significa para nosotros hoy en día el 30 de julio. Gracias, estimado camarada Carlos Cardona, por compartir esa parte de dolor, esa parte de la memoria que no tenemos que olvidarla. Ya tenemos de nuevo con nosotros a la compañera Lenina Tejada, quien va a continuar dándonos más imágenes, reportando desde el lugar de los hechos. Adelante, camarada Lenina, ¿está con nosotros? Muchas gracias, camarada. Pues en este momento se está desarrollando ya la marcha y quiero platicarles de que es un acto de verdad muy simbólico y es un acontecimiento muy importante que se está viviendo en este momento en nuestro país. Se está sentando un precedente de alto nivel, porque quiero platicarles, muchas de las personas que se encuentran en esta marcha son sobrevivientes de la masacre del 30 de julio de 1975. Y al igual como lo decía siempre mi papá, todos confirman que fue un hecho delictivo de lesa humanidad, que se hizo con ventaja, premeditación y alevosía, y muchas de las consignas de las organizaciones sociales que en este momento se concentran para esta marcha dicen de que no se sabe la verdad y que están exigiendo el derecho a la verdad para que estos hechos no se repitan en nuestro país. En un momento vamos a escuchar las impresiones de unos compañeros que se encuentran también en la marcha y se los voy a comunicar para que veamos cuáles son sus pensamientos y sus sentimientos en conmemorando el 48 aniversario de la masacre estudiantil. En breve, unas impresiones. ¿Cómo estás viviendo la marcha? ¿Qué impresión te da? ¿Cuáles son tus sentimientos y tus pensamientos en este día tan importante? Me alegra ver que la juventud todavía siente esa llama de rebeldía, que a pesar de las redes sociales del oficialismo que pretenden dormir y matar la memoria histórica, acá está la resistencia de manera combativa, de manera consciente, y la continuidad de la lucha se va terminando. Entonces, por lo tanto, me siento contento y alegre, y esperando de que se sumen todas las generaciones, porque el rescate de la memoria es el combustible para la lucha de ahora. ¿Cómo olvidar y pensar que estamos viviendo el país de las maravillas, el país cool, cuando se gastan millones y millones en los juegos centroamericanos, el Miss Universo, y pretenden decir de que todo esto fue una mentira? No, yo me siento firme y combativo. Muchas gracias y adelante, mucho gusto verlo. Así más o menos las impresiones en este momento, y vamos a escuchar un poco más de los pensamientos que se viven en esta marcha, y a continuación voy a comunicarles a un compañero que está dándole seguimiento a este desarrollo, pero se nos ha escapado por aquí, ya lo vamos a encontrar. Lo que les quiero decir, camaradas, es que esta es una jornada heroica que se está realizando también de manera virtual, y yo quiero felicitarles porque a través de su participación activa y combativa
están rindiendo un homenaje a todos y a todas los mártires, héroes y heroínas de la generación comprometida del 30 de julio, camaradas. Gracias, camarada Lenina, por estar ahí en el lugar de los hechos. Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. En todo caso, el compañero Oscar, si tiene preguntas, la compañera Lenina, Carlos, adelante cuando quieran. Sí, a la compañera Lenina, o sea, ¿cómo ves el ambiente en estos momentos de esta marcha? Que realmente eso a nosotros nos impulsa también, nos da bastante alegría y también energías para seguir en esta lucha. Adelante, Lenina. Compañero Oscar, mucho gusto en saludarle. Bueno, ¿yo qué le puedo decir? En primer lugar, confirmarle que de diferentes formas se le está comunicando al Estado salvadoreño que no estamos dispuestos a pasar esta página dolorosa, y sobre todo que no van a borrar de nuestras mentes y corazones esa fatídica masacre, que para nosotros no hay perdón ni olvido, y que lo que estamos exigiendo es juicio y castigo para los criminales de guerra. De diferentes formas y en diferentes fechas, la consigna es la misma y va a seguir teniendo vigencia. No vamos a permitir que estos hechos queden en la impunidad, camarada, y de esta forma pues también se está comunicando simbólicamente. Gracias, compañera Lenina. Estamos viendo imágenes de la marcha de este 30 de julio de 2023, desde las calles de San Salvador. No, pues dele. Lenina, una pregunta. ¿Por dónde van pasando ahora y hasta dónde va a llegar la marcha? ¿Hasta qué punto? Hola, hola. Bueno, Hola. vamos a incorporar, hay un acto simbólico que se va a realizar a la altura del Hospital Rosales. Ya estamos por llegar, ya estamos a punto de llegar y en ese vamos a hacer también la próxima transmisión. Y ahorita ya se incorporaron las diferentes organizaciones. Después de esto, el recorrido final se mantiene, que es en la plaza. A la Plaza Libertad. Gracias. Sí. Bueno, compañera, me conecto en breve, les regreso los micrófonos totalmente y nos encontramos en la otra conexión. Gracias. Muchas gracias, camarada. Camarada. De acuerdo, dígame. No, adelante, vamos a continuar aquí conversando con los compañeros para mantenernos aquí. Camarada Oscar Fuentes, ¿tienes alguna experiencia, algo más que tú quieras recordar de ese momento, podrías tú hablarnos sobre el antes del 30 de julio de 1975? Sí, realmente como joven en aquel entonces, o sea, ver, digamos, yo soy del departamento de Cuscatlán, particularmente de San Rafael Cedros, o sea, que siempre se encontraban cuerpos en las carreteras, gente de otros departamentos venían a dejarlos ahí, ¿no? Porque era una táctica misma que utilizaban en esos momentos estas fuerzas represivas. Entonces, y también en ese lapso, en ese periodo también, Primo Hermano, el originario de San Miguel, o sea, en la toma de la universidad también después de los hechos, y él desaparece. O sea, hasta la vez no se sabe nada, no se sabe su paradero. Y ese es uno más de las gentes que desaparecieron y que la misma historia exige. E inclusive la mamá de ella, una tía, o sea, muere ella y sin saber el paradero de su hijo. Realmente es una situación bien triste, digamos, para la familia, ya que nunca se supo dónde quedó su cuerpo. O sea, ese es uno de tantas cosas que en aquellos momentos se daban. La represión en todos los niveles. O sea, que como estudiante, obviamente, y las energías que nosotros teníamos, podíamos nosotros participar en ciertos niveles de organización, que eso realmente venía fortaleciendo y que fortaleció después, o sea, el gran movimiento salvadoreño. O
sea, el estudiantado siempre ha sido ingrediente, ha sido la sal, digamos, que le da sabor a cualquier movimiento, a cualquier revolución. O sea, que eso históricamente se ha manifestado pues, en todos los hechos históricos de revolución. Yo creo que como parte de eso, o sea, y participar en eso realmente es un motivo de, si se quiere decir, de orgullo, ¿no? De haber levantado esa bandera de justicia social que en esos momentos cabalgaba por todo y lo ancho del país, ya que realmente había una pobreza extrema, ya que uno viene de familia, digamos, de escasos recursos como estudiante, uno lo ve y las preguntas se hacen en esos momentos. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy allá? ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué mis padres? O sea, que es una interrogante constante día a día, aparte de ser estudiante, ¿no? Y volver a tomar la vida en serio en ese sentido para poder, digamos, traer un poco de espacio y de respiro. Yo creo que en estos momentos, yo creo de que la, digamos, el estudiantado, la gente joven, poco a poco va a ir tomando el cauce que realmente debe de tomar en el aspecto histórico dentro de la sociedad salvadoreña. Yo en lo particular, como digo, mi historia ha sido siempre cerca de estar en la lucha por un mundo mejor, simplemente un mundo mejor en que todos cabemos. No solamente unos cuantos pueden caber y eso es todo. No se puede aceptar. Yo en lo particular no lo puedo aceptar. Y he tenido aquí, digamos, o sea, encontronazos con personas que realmente han olvidado todo ese aspecto o todo ese marco histórico. No sé qué les ha dado de olvidar algo que realmente también vivieron. O sea que es una cuestión también triste en ese sentido, pero realmente la lucha continúa. Eso es lo que yo puedo, digamos, opinar en estos momentos. Camarada Carlos Cardona, se conoce históricamente que y se le acusa al señor ministro de Defensa y Seguridad Pública de esa época, al general Carlos Humberto Romero. ¿Qué nos podrías tú tal vez hacer un sumario de lo que fue ese militar político quien ensangrentó a El Salvador con aquella marcha estudiantil del 30 de julio de 1975? Sí, para ese entonces, Tu cámara, si fue posible. para ese entonces, el gobierno de El Salvador tradicionalmente continuaba siendo militar. Y en la presidencia estaba el coronel Arturo Armando Molina. Y como bien lo apuntaba Félix, y el ministro de la Defensa era Carlos Humberto Romero, originario de Chalatenango, que posteriormente se convierte en presidente de la República y que se le da el golpe de Estado el 15 de octubre de 1979 y donde es electa una junta de gobierno. Este gobierno militar de ese entonces dejó como resultado esa brutal represión, esa masacre, ¿va? Y esa masacre estudiantil. ¿Y por qué yo digo esto? Porque la historia así lo ha contado. La historia no oficial es la que se ha encargado de concientizar y sensibilizar a las generaciones que venimos digamos, de esa época y que a estas alturas todavía estamos conmemorando esta fecha. Entonces esa masacre estudiantil
en su actuar dictatorial, dejó como resultado el asesinato y un crimen que ya la compañera Lenina lo mencionaba. La autonomía de nuestra universidad ya lo caracterizaba como un crimen de lesa humanidad. Y que este crimen de lesa humanidad es imprescriptible. O sea, nunca, por más que quieran borrar la historia, por más que quieran rechazar esa responsabilidad de los hechos, nunca va a prescribir. Y posiblemente nosotros nos muramos y esto va a continuar y tal vez en días posteriores o años posteriores se sepa la verdad oficial. Nosotros ya la sabemos, ya la conocemos. Y como también se decía ahí, perdón y olvido, jamás, dicen. Pero Carlos, también, ¿qué tal si te interrumpo y le damos paso a la sí, camarada correcto. Lenina porque está de nuevo y después regresamos contigo? Camarada Lenina, ¿está con nosotros? Hola camaradas, pues quería regalarles unas tomas un poco más completas del desarrollo de la marcha, porque al igual que ustedes, en este momento nos encontramos todas y todos los herederos de la generación comprometida del 30 de julio de 1975, y este es un momento muy, muy sentido y muy simbólico para quienes perdieron a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus tías, a sus amistades, y tiene mucho valor encontrarnos en este momento conmemorando esa fatídica masacre 48 años después, porque como lo dije anteriormente, por más de que el gobierno se esfuerza o el Estado se esfuerza de minimizar esos hechos criminales de lesa humanidad, no lo ha logrado y no lo logrará nunca. Y coincido con lo que estaba diciendo el compañero Carlos. Ahora somos nosotros, son la segunda, tercera, pero después vendrá la cuarta, quinta y sexta generación de revolucionarios que no permitirá que quede en la impunidad ninguno de estos hechos. Los quiero dejar con unas tomas, compañeros. Adelante. Pero donde lo ven los custodios. Camarada Lenina, si pudiera yo preguntarle. ¿Me escuchan?
En este momento estamos a punto de transitar por la 25 Avenida Norte, justamente el lugar donde se dieron los hechos hace 42 años atrás. Y no podemos dejar de mencionar en este momento de que debemos rendir tributo, honor y gloria a los mártires, héroes y heroínas que ofrendaron sus vidas por la defensa de la dignidad, el orgullo y la autonomía universitaria, por defender nuestros intereses de clase. Y también no podemos dejar de mencionar en este momento tan emotivo que debemos rendir un reconocimiento y nuestra admiración eterna a todos los participantes de esa jornada de lucha, porque también estaban personal administrativo, estudiantes de bachillerato, la sociedad civil también se encontraba incorporada en esa lucha, no solamente los estudiantes universitarios, sino que también estaban los miembros de otras organizaciones y movimientos sociales y populares en El Salvador. Camarada, en especial, dígame. Camarada Lenina, el desfile del 25 de julio de 1979 fue un régimen. El desfile del 30 de julio en San Salvador en 1975 fue otro reto al régimen. El desfile que se está produciendo en este momento de julio del 2023 es un reto al régimen de excepción y al régimen de Bukele. ¿Qué nos puede comentar alrededor de eso? No, que estamos en iguales condiciones que aquel contexto oligárquico militar, porque en aquella época, hace 48 años atrás, hasta sucedieron acontecimientos similares. El gobierno de El Salvador se encuentra a viva voz tratando de comunicar que nos encontramos en el país de las sonrisas, que por esa razón por segunda vez está realizando el certamen de Miss Universo. Justamente las mismas palabras del criminal Arturo Armando Molina en aquella época, justamente el mismo contexto en aquella época de las dictaduras oligárquico-militares. La historia se está repitiendo en nuestro país y quienes pueden dar también fe de eso, además de ustedes, también son los sobrevivientes de la masacre estudiantil del 30 de julio, porque ellos no han parado desde hace 48 años atrás, a través de declaraciones testimoniales, exigir que se haga justicia, que se sepa la verdad. ¿Pero para qué? Precisamente para garantizar que estos hechos no se repitan. Yo quisiera que escucháramos un poco las impresiones también, compañeros, de Azael, el secretario nacional de Juventud. Permíteme un momento. ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno, saludo al pueblo salvadoreño, a toda la comunidad estudiantil, a toda la universidad. Hoy, a 48 años, seguimos denunciando la irresponsabilidad y la deuda del Estado salvadoreño en hacer justicia con los mártires del 30 de julio del 75 y con las demandas de nuestra generación de ahora. El alto costo de la vida, denunciamos las violaciones a los derechos humanos, la inseguridad política, social y económica que vive en nuestro país. Conmemorar nuestros mártires del 30 de julio toma vigencia en las demandas de hoy del pueblo salvadoreño. Una universidad comprometida con la sociedad salvadoreña. Muchísimas gracias, Azael. Así un poco el ambiente que se vive en estos momentos en la 25 Avenida Norte. Y como pueden ver, con mucho entusiasmo y con mucha entrega, se está desarrollando la jornada. Gracias, camarada Lenina. No sé si los compañeros, Isela, yo tenía una pregunta para ti, Isela, ya que la camarada Lenina va a continuar con su reportaje más adelante. ¿Todavía está por ahí, camarada Lenina? Sí, pero me voy a incorporar en otro momento porque quiero estar pendiente del acto simbólico. Adelante, lo vemos pronto. Camarada Isela Sánchez, usted como mujer y como joven en aquella época, en 1975, ¿cómo vio la participación de aquella juventud femenina en esa marcha? ¿Cómo vio esa participación de esa juventud femenina en esas luchas sociales estudiantiles en El Salvador? ¿Qué nos puede decir? Bueno, yo lo que te puedo decir es que nosotras teníamos un grupo fuerte, nosotras estábamos organizadas y teníamos, le llamábamos el Frente Femenino.
¿verdad? Y no sé, no creo que sea adecuado ahora mencionar los nombres de las compañeras de esa época. Algunas están en El Salvador, otras no lo están, otras desgraciadamente ya nos dejaron, pero sí nosotros teníamos una actividad grande, una actividad fuerte, acompañando todo el proceso, todo el ambiente político de la época, ¿verdad? Estudiábamos, nos reuníamos, teníamos muchas, trabajábamos en la clandestinidad, podemos decir, ¿verdad? Nos reuníamos para estudiar, hacíamos actividades de calle, pintas, repartir volantes, cuartillas, como le llamábamos. Participamos mucho también en esa época en los mítines relámpagos que se hacían, en los cuales Chafí siempre anduvo, y nosotros como juventud siempre anduvimos acompañando y haciendo un poco, digamos, como de escudo de protección, ¿verdad? De la época. La actividad de nosotros fue rica, creo que nuestros aportes fueron buenos, que nosotros aprendimos mucho y que creo que eso nos dio conciencia para que hasta la fecha nosotros sigamos en este proceso. Gracias, gracias, camarada Isela. Camarada Carlos Cardona, discúlpame que no continuamos con tu participación, pero me gustaría que lo retomaras, me gustaría que, bueno, nos continuaras hablando sobre esa experiencia rica que tú has acumulado a través de tu lectura de la historia de El Salvador. Adelante, Carlos Cardona. Si bien es cierto, la compañera Lenina nos recordaba, nos caracterizaba algunas cosas bien importantes de esa época. 1975. La masacre estudiantil de estudiantes de secundaria, de la universidad, personal administrativo, etc. Pero también había un acontecimiento que en El Salvador se iba a llevar a cabo. Y de cara a la opinión pública internacional, no querían que ese evento del concurso de Miss Universo tuviera este tipo de acontecimientos o este tipo de críticas, no solo a nivel nacional, sino internacional. Entonces, para ese entonces, y si lo comparamos con hoy en día, hoy 30 de julio de 2023, 48 años después, como decía la compañera Lenina, este mismo día, en la tarde o tarde-noche, se va a llevar a cabo el preconcurso, o sea, digamos, preliminar de que quién va a ser la representante de El Salvador en el concurso Miss Universo, que creo que lo han anunciado para el mes de octubre. Gobierno militar de entonces, que era una dictadura férrea, cruel, asesina, no le importaba, masacraba. Que tenemos ahora también una dictadura, siempre acompañada por los cuerpos de seguridad, llámese Policía Nacional, Fuerza Armada, todo el poder político, legislativo, judicial, todo eso está respaldando actualmente la dictadura. Esto no lo debemos de olvidar. Y como también se decía en el momento al inicio, creo que Alonso lo decía, no sé si lo decía como una especulación, pero creo que todas las personas allá en El Salvador se están preparando no solo a nivel emocional, sino que también a nivel físico por cualquier eventualidad. ¿Ya? Y se está actualmente como retomando nuevamente fuertemente todo el tema de la reelección. Y días atrás, digamos 2 días atrás, la Universidad de El Salvador sacó un comunicado que desde mi punto de vista es un comunicado bastante tímido,
que no compromete la institucionalidad, o posiblemente no compromete los intereses personales de la actual dirigencia de la Universidad de El Salvador, que sin duda está replegada, como en el pasado, al gobierno actual. Otro hecho bien importante, que creo que Gisela, que es testiga de los hechos, yo posteriormente que me organicé más en serio, hicimos varias actividades con relación a que ese hecho del 30 de julio del 75 sucedió algo bien importante. Quizás fue como el inicio, diría yo, de que los estudiantes deciden tomarse la catedral, la iglesia catedral de San Salvador, como un repudio ante los hechos, ante el golpe que le dieron a la comunidad estudiantil, masacrados, asesinados, desaparecidos, pero que ese gobierno de ese entonces, estoy hablando del gobierno del Partido de Conciliación Nacional, el PCN, que era el único partido oficial, que allá en el pasado ya había provocado grandes fraudes. Recordamos, la historia nos recuerda y nos va a seguir recordando el gran fraude de 1972 y de 1977. Posterior al 75 viene el golpe de Estado del 79. Y en 1980 pues estalla prácticamente la guerra civil. Y donde un 10 de octubre de 1980 el FMLN se convierte en un solo brazo izquierdo. Entonces menciono todos estos hechos porque son bien importantes sototraer para poder entender que El Salvador estaba viviendo una dictadura militar y que nosotros como partido político, nuestro glorioso FMLN, la derrotó finalmente al firmar los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992, que fue derrotada la dictadura militar. Hoy estamos viviendo otros tiempos que algunos dicen sí, pero hoy es diferente, es democracia. Bueno, una democracia relativa que corresponde y es corresponsal a los intereses del poder económico, inclusive del imperio, ¿ya?, que ha impulsado estos procesos disque democráticos a nivel de toda América Latina y del mundo. Entonces, y una crítica que también nos están haciendo como partido, hoy que estamos conmemorando estos 48 años, es que como FMLN dice que tenemos miedo a enfrentar a la actual dictadura. Y nosotros la hemos enfrentado, no tenemos miedo, la estamos enfrentando. Tenemos una denuncia permanente, ¿ya? Entonces, eso yo lo que podría de alguna manera mencionar un poco para poder entender los dos momentos históricos, ¿ya? Pero que también me llamó la atención lo que decía la compañera Lenina, es que también se vino introduciendo como dos, yo le llamo dos conceptos: el perdón y olvido, que fue emulado por la Iglesia Cristiana Católica, sobre todo la Iglesia jesuita, la Orden Sacerdotal Jesuita, que decía, sí, perdón y olvido, pero sobre la base de conocer la verdad. Pues esta verdad la estamos esperando. La verdad el pueblo ya la conoce. La verdad la comunidad estudiantil ya la conoce. Así como el asesinato de Monseñor Romero, de los padres jesuitas. Y que también mencionaba otra cosa,
la justicia, la reparación de justicia, que también son otro de los conceptos que hemos estado nosotros martillando desde el tiempo de la guerra y sobre todo después de la firma de los acuerdos de paz, donde estamos diciendo una reparación a estas víctimas, sobre todo a las familias de las personas que asesinaron, desaparecieron, etcétera, etcétera. Así que nada más eso pudiera mencionar, compañero. Gracias, camarada Carlos Cardona. Desde Milán, Italia, Carlos Cardona, para ustedes compartiendo en esta oportunidad los sentimientos, la historia, la memoria. Gracias a todos aquellos que nos están escribiendo, nos están haciendo comentarios. Ahí está el compañero Oscar Fuentes, que nos va a leer esos mensajes. Adelante, camarada Oscar Fuentes. Gracias, Félix. Bueno, tenemos algunos mensajes que nos han llegado. Dice Alonso Acosta, honor y gloria a los mártires del 25 y 30 de julio de 1975. Por la sangre de nuestros mártires juramos vencer, leales siempre, traidores nunca. Yair Guevara, saludos desde Denver, Colorado. Camaradas, viva el FMLN y vivan los estudiantes. Rodrigo Melara. Así que Rodrigo Melara también nos manda saludos a todos, a este gran evento que se está realizando en estos momentos allá en El Salvador. Dice, saludos Soledad Pérez, saludos desde San Antonio, Texas. Soledad Pérez, viva el FMLN. Ramón Hernández, acontecimientos históricos que no podemos olvidar. Rodrigo de Jesús Hernández, vivan los estudiantes. Ramón Hernández, acontecimientos históricos que no podemos olvidar. También tenemos Cristian Díaz, Dios les acompañe, excelente, que los jóvenes alcen la voz, que vivan los estudiantes, prohibido olvidar. A Cecilia Dinora Vázquez, saludos compañeros, es un día conmemorativo, una ofrenda a nuestros estudiantes que en año de 1975 fueron reprimidos por el gobierno de turno, que era el coronel Molina. Cecilia Dinora Vázquez, también, prohibido olvidar. Y bueno, o sea, siguen los saludos. Alonso Acosta, exigimos se abran los archivos para conocer la verdad. Yo creo que ese es un punto pendiente en la historia de El Salvador. Todavía sigue pendiente muchas cosas más. Cecilia Dinora, otra vez, si fuiste sobreviviente por entender que el que reprime no es el pobre, sino él era el capital, la derecha. Alonso Acosta. Prohibido olvidar, Cecilia, vivan los estudiantes. Así es que eso sería, Félix, los saludos que tenemos en estos momentos. Muchas gracias, camarada Oscar Fuentes. Estaba viendo yo también otro saludo que también dice Cecilia Dinora. Era una marcha pacífica que se toma la decisión de marchar protestando porque en Santa Ana habían militarizado la universidad y la contundente valor de estudiantes, catedráticos, alumnos del tercer ciclo se marchaba, y hoy la universidad está atentada por la burocracia de este gobierno que se ha filtrado en la universidad. Cecilia Dinora Vázquez. Y de aquí hay otra que dice, de Mari Carmen Peña, hola compañeros, gusto de verles, saludos cordiales desde Santa Tecla, El Salvador, y fui una de las estudiantes de esa época. Me salvé de suerte, llegué a mi casa sin zapatos y con sangre en mis rodillas. Desde entonces sufro de este problema y el 30 de julio nunca más. Fueron muchos asesinados por esa razón.
mataron a mis 4 hermanos. Son historias que nos marcan, son militantes. Nunca se deben de olvidar. Bueno, ahí está. Bueno, si el camarada Isela, ¿hay algo más que pueda comentar? Porque mientras tanto se reconecta la camarada Lenina Tejada. Sí, bueno, sí, hacer un poco de recuento de memoria histórica, ¿verdad? Recuerdo que nosotros también participamos. Bueno, tuvimos una época activa, como yo decía al principio, no de momentos, no de coyuntura, sino que de la vida diaria, ¿verdad? Porque El Salvador, la juventud en El Salvador, teníamos, nos tenía muy marcados, ¿verdad? No teníamos libertad, no podíamos andar ya tarde en la calle porque ya nos preguntaban, nos preguntaban si teníamos identificación, la cédula, si íbamos con algún muchacho ya era cosa de revisarlo, ver qué uno tenía en los bolsillos, en la cartera, en el morral. En esos años uno usaba mucho el morral. Participamos en esta campaña cuando la UNO, la Unión Nacional Opositora, ¿verdad? Cuando se tomaron en febrero del 78, ese fin de semana, 2 o 3 días de actividades en la Plaza Libertad, que concluyó con esa también masacre, donde muchas personas murieron, muchas personas también fueron sacadas por medio de la Cruz Roja de la iglesia del Rosario. En ese momento yo tuve también un accidente, un guardia me golpeó mi pierna y mi pierna derecha, ¿verdad? Y desde ese no sufro de eso ahora, pero sí tengo un poco deformado el músculo de mi pierna, ¿verdad? Cuando participamos también en la campaña, cuando este coronel Claramón estaba también de nuestro lado, digamos, y la gente en la colonia, nosotros teníamos una actividad, nos habíamos tomado la empresa de los buses de la ruta 5 y 28, nos habíamos tomado los talleres y teníamos mítines, y en eso llegó una camionada de guardias, y yo recuerdo que el compañero que en ese momento tenía el megáfono, bien contento, saludándolo, ¿verdad? Y cuando vimos que se bajan unos guardias, y lo que empezaron fue a dar patadas y al compañero lo patearon y le quitaron el megáfono. Y nosotros que estábamos ahí, bueno, de alguna forma nos pudimos escapar por diferentes partes. Unos asaltaron el muro de la empresa, otros salimos así huyendo. La gente de los alrededores nos auxiliaron. A una compañera estuvieron a punto de agarrarla, los guardias, agarrarla por el pie porque ella se iba subiendo una lomita y se deslizó. Y una señora que había sido del PCN así remarcada, ¿verdad? Agarró a la muchacha, a la compañera, del brazo, la jaló para adentro y la metió y la acostó en una cama y le puso una bolsa como de algo, de esas que las señoras se ponían con agua caliente en la barriga, y a ella se la puso en la cabeza, y cuando la guardia pasó, ella le dijo que no, que a ella no la sacaban y que era su sobrina, ¿verdad? Y entonces nosotros después con el tiempo que nos reunimos en el local del UDN, ¿verdad? Porque una semana yo recuerdo que yo no pude llegar a mi casa porque un carro de la patrulla estaba parqueado siempre en el parqueo al frente de mi casa. Una semana yo no pude llegar. A mí me ayudaron a salir por una colonia aledaña donde yo vivía. La señora me escondió debajo de donde se lavaban los platos afuera en el patio tenía una mesita donde lavaban los platos y todo, como una carpeta, una cortina así como plástica. Ahí debajo me escondió la señora. Y después que habían pasado, porque andaban por toda esa zona los camiones así buscando, ¿verdad? Buscándonos. Cuando ya había pasado todo, la señora mandó a su hijo a que inspeccionara los alrededores. Y ya cuando viene el jovencito y le dice que no había, que ya no estaban. La señora me prestó ropa de ella
y un pañuelo en la cabeza, y así disfrazada, el hijo de ella me acompañó y me sacó y me llevó hasta el local del UDN. Y así hubo muchas compañeras y compañeros que en ese momento nos salvamos que la guardia nos matara o nos agarrara patadas y eso ahí, porque la gente nos colaboró, la gente nos protegió, ¿verdad? Y después nosotros con el tiempo, a esa gente, a esa señora, por ejemplo, del PCN en ese tiempo, llegamos con la compañera que había salvado ella a agradecerle su acción, ¿verdad? Y la señora cambió un poco de actitud. No te puedo decir al final en qué pararía la señora, pero sí cambió su actitud al ver ese acontecimiento, ¿verdad? Y así hubo muchas cosas que marcaron nuestras vidas, que marcaron nuestra juventud. Yo también tuve la posibilidad de comenzar en la universidad en El Salvador. En el 76 ingresé en la Facultad de Psicología y Humanidades. Y también tuvimos muchos problemas, mucha represión, la policía estudiantil, que se tomaron el comedor universitario que existía dentro de la universidad, y habían recintos, además del círculo estudiantil, donde podían los compañeros que vivían de fuera de San Salvador, de departamentos, y tenían, por ejemplo, la posibilidad de conseguir dónde vivir ahí como estudiantes, ¿no? También dentro de la universidad habían unos recintos estudiantiles, que todo eso se lo agarró la guardia como su cuartel, la policía universitaria. Y ellos ahí adentro cometían violación a nosotros, nos robaban los libros a veces, nos robaban, en ese tiempo ocupábamos eso que se llamaba tabla periódica y que eran caras, que no todo el mundo las podía conseguir fácilmente. Ellos no, allí abusando de su autoridad nos las robaban, nos las quitaban los libros de texto que uno compraba con sacrificio para ellos revenderlos y hacer su negocio. Y al entrar a la universidad habían hecho los portones como unas garitas y ahí no te salvabas, ahí te retocaban por todos lados y te buscaban entre tu bolsa o en la bolsa que llevabas. Era prohibidísimo uno entrar con algo que pudiera servir para pintar, un marcador, un plumón, no digamos un frasco de spray y cosas así, ¿verdad? Y nosotros nos teníamos que ingeniarlas para poder pasar a veces poquito de engrudo y poder hacer nuestras pegas ahí adentro, así relámpago y todo. No, sí, fue una época difícil. Y cuando salíamos ya del recinto universitario en la noche, que nos agarraba la noche y que como éramos estudiantes pobres no teníamos para 2 buses, nos íbamos en la 30, la circunvalación que le llamaban la cucha, le llamábamos la cucha nosotros los estudiantes. Y entonces... Estudiantes, ese 30 de julio de 1975. Seguimos después. Adelante, camarada Lenina. Compañeros caídos en la lucha por nuestros caídos. Esta es la U. Esta es la U. A continuación, compañeros, vamos a dejar a nuestros compañeros coordinadores de esta actividad, donde darán unas palabras por el evento. En este momento se va a desarrollar el acto de homenaje a las héroes y heroínas de la masacre del 30 de julio de 1975. Lo voy a dejar con unas tomas porque esta es la transmisión de cierre. Gracias, compañeros. Saben de que esto no lo hacemos en vano, sino que por todos nuestros estudiantes caídos. Que lo que hicieron fue luchar por la educación. Que a veces se hace la historia y se modifica, pero nosotros lo hacemos por la educación de superior. Entonces, para eso, por todos esos compañeros que cayeron, les pido que por favor hagamos un minuto de aplausos. A la 1, 2, 3. ¡Más fuerte!
Más fuerte, compañeros. Todos nuestros compañeros nos tienen que escuchar hasta el cielo. En este momento, una de las compañeras nos va a ayudar a leer el comunicado que elaboramos para este momento. A 48 años de la masacre, nunca olvidar el 30 de julio de 1975. Uno de los hechos más importantes que ha quedado registrado en la historia de nuestro país data del 30 de julio de 1975, fecha en la cual cientos de estudiantes salvadoreños, en su mayoría de la Universidad del Salvador, con la participación de estudiantes de secundaria, cientos de personas salieron a manifestarse a las calles para protestar públicamente por el ataque del cual habían sido víctimas las y los estudiantes del Centro Universitario de Occidente en la ciudad de Santa Ana, cuando realizaban el tradicional desfile de buque el 25 de julio durante las fiestas patronales. En esta ocasión, los universitarios fueron reprimidos por efectivos militares enviados por el coronel Arturo Hernando Montt, presidente de la República del Salvador. Días antes, el gobierno del coronel Molina advirtió por distintos medios de comunicación que, de realizarse la marcha, actuarían con todo el peso de la ley contra la alteración del orden público. Trágicamente, las palabras del coronel se volvieron realidad. Durante la marcha pacífica, casi los estudiantes fueron atacados obedeciendo órdenes del gobierno de España. Los manifestantes fueron recogidos y reprimidos con tarjetas, armas de fuego y otras tecnologías. Tras interceptarlos en el espacio del nivel, las tarjetas se atropellaban con los heridos y obligaron a los niveles inferiores que esperaron entonces para transportar sus vidas. Los manifestantes comenzaron a huir, pero muchos de ellos murieron en el lugar, mientras otros resultaron heridos o fueron capturados. Mientras el resto era auxiliado por vecinos de la zona, o la mayoría de ellos volvía al recinto universitario con el objetivo de buscar refugio. Entre algunas de las víctimas y mártires del 30 de julio de 1975 se puede mencionar a Roberto Antonio Miranda López. Hasta la victoria siempre. Balmore Cortés Vázquez. Hasta la victoria siempre. Silvia Montano López. María Evelia Miranda. Norma Velázquez. Carlos Fonseca. Sergio Antonio Cabezas. Eder Gómez Mendoza. José María López. Elizabeth Iraeta Villas. Morena E. Nolasco. Julio César Velado Domínguez. Marlene Noten. Guillermo Aparicio. Reinaldo Enrique Azcún Jiménez. José Domingo Aldana. María Hilaria Machuca Ventura. Óscar Martínez. Napoleón Orlando Calderón Grande. Carlos Humberto Hernández. José Gutiérrez Contreras. Sergio Antonio Cabrera Quintanilla y Herbert Gómez Mendoza. Sin duda, este hecho marcó para siempre a la Universidad de El Salvador, pues lo sucedido aquella tarde del 30 de julio de 1975 no se podrá olvidar jamás. Este trágico forma parte indeleble de la historia de nuestra alma mater, y por ello, año con año se rinde tributo a nuestros estudiantes mártires. Además que la conmemoración de esa fecha servirá para mostrarle a las nuevas generaciones no solo la importancia del movimiento estudiantil en el quehacer político y social del país, sino también para asumir el compromiso de rescatar, resguardar y divulgar la memoria histórica de la Universidad del Salvador, componente medular en el quehacer académico e institucional de toda la comunidad universitaria en general
y de la Asamblea General Universitaria en particular. En tal sentido, el 30 de julio de cada año se conmemora el Día del Estudiante de la Universidad del Salvador, lo cual representa una oportunidad para reflexionar acerca de estos hechos, para enfatizar la necesidad de rescatar la memoria histórica y reivindicar las demandas de justicia que la Universidad del Salvador ha realizado fecha de la masacre. Por lo anterior planteado, como comunidad universitaria solicitamos al Estado salvadoreño promover las medidas necesarias para la investigación de la masacre y el acceso a la justicia a las víctimas y sus familiares, garantizar a la comunidad universitaria afectada y al alma mater un proceso enmarcado en la justicia transicional, generando actos de reparación, tanto simbólicos como materiales. A la población en general, fomentar su participación en los actos de la memoria universitaria y de otros hechos de represión que muchas comunidades han sido objeto durante los distintos momentos históricos que han marcado a nuestro país. A la comunidad universitaria, mantener viva la memoria universitaria y reivindicar el legado de las y los mártires del 30 de julio por medio de su investigación y divulgación. Fortalecer la unidad universitaria para evitar que estos hechos de represión se repitan en la historia presente y venidera de la Universidad del Salvador y se demande completo respeto a su autonomía e integridad institucional. Hacia la libertad por la cultura, prohibido olvidar. Esta es la U. Esta es la U. Aquí es un servicio, aquí agarre vamos al servicio. No hay escuelas ni hospitales, aunque vive tanta gente. ¿Cómo te hacer esto mi pueblo? Al final que así de frente. En este momento, como estudiantes, haremos la entrega de una ofrenda floral en el monumento que conmemora a todos nuestros mártires. Así que la compañera me va a ayudar en este proceso. Compañeros caídos en la lucha. Compañeros caídos en la lucha. Los masacrados serán vengados. Además, en este momento los compañeros a su espalda están realizando el proceso de la quema del mundo simbólico. Compañeros, ni perdón ni olvido, 30 de julio nunca más. Ni perdón ni olvido, ni perdón ni olvido. De nuestros caídos por vencer. De nuestros caídos.
Unido jamás será vencido. Pues de esta manera se está dando por finalizada esta jornada de lucha, compañeros y compañeras. Como ustedes pueden percibir, de diferentes formas se le comunica al Estado salvadoreño que la sociedad salvadoreña no está dispuesta a pasar esta página dolorosa, que no borrarán de nuestras mentes y corazones esa fatídica masacre, y la consigna sigue siendo la misma: ni perdón ni olvido, juicio y castigo para los criminales de guerra. Pues están procediendo a hacer el hecho simbólico que representa darle fuego a la oligarquía salvadoreña de nuestro país, representada a través del tradicional gorila, que históricamente la Universidad del Salvador siempre ha denunciado en cada uno de sus actos, porque no ignora que es la oligarquía salvadoreña quien está detrás de todos los movimientos de derecha y de todos los partidos de derecha en nuestro país. Y por supuesto también no ignoramos que es quien está detrás de esta dictadura guerrerista, militarista y neofascista del régimen de Nayib Bukele Ortez. Tributo, honor y gloria a los mártires, héroes y heroínas quienes ofrendaron sus vidas por la dignidad, el orgullo y la autonomía universitaria, compañeros, por defender nuestros intereses de clase. Sobre todo un reconocimiento eterno a todas las y los que participaron en esa heroica jornada de lucha del 30 de julio de 1975. ¿Cuál es la importancia? Me preguntan muchos, ¿cuál es la importancia de estar realizando estos actos? Bueno, si no se sabe la verdad, si no se delegan responsabilidades penales, sociales, a los hechores materiales e intelectuales de estas fatídicas masacres, si no se sabe la verdad, los hechos en nuestro país pueden volver a suceder. Por eso precisamente se está exigiendo juicio y castigo, para garantizar que estos hechos no se repitan nuevamente en El Salvador. Y la preocupación que atravesamos como pueblo salvadoreño es que no se han delegado responsabilidades penales. Por lo tanto, si no se ha judicializado, si no se han abierto los archivos, hay probabilidades de que compañeros y compañeras, y esas fatídicas masacres que se hicieron con ventaja, con premeditación y alevosía, pueden volver a suceder en nuestro país, especialmente en estos momentos tan delicados que atravesamos, porque estamos retrocediendo a aquella época de las dictaduras militares con este régimen oficialista del clan Bukele y todas sus representaciones políticas y sociales, compañeros, compañeras.
Muchas gracias, compañera camarada Lenín, por el reportaje. No se acercan todavía por el gorila, compañeros. Todavía faltan que... Esperamos que todo continúe. Así que con cuidado. Y bueno, gracias. ¿Hay algo más que quiera usted agregar? Sí, para despedirme de esta jornada heroica que hemos realizado de manera virtual y también de forma presencial, yo quiero rendir un homenaje al licenciado Andrés Humberto Tejada, quien a lo largo de su vida se dedicó a exigir a través de sus declaraciones testimoniales al derecho a la verdad, el derecho a la reparación, a la justicia, porque en todo momento sus acciones políticas y sociales iban en la ruta a garantizar que los hechos no se repitieran. Me estoy refiriendo a mi papá, a Tejadita. Tributo, honor y gloria a todos los héroes y heroínas del 30 de julio de 1975, pero en especial a todos los sobrevivientes que se mantienen en pie de lucha con mucho orgullo, valentía y dignidad, brindando sus declaraciones testimoniales, exigiendo el derecho a la verdad en nuestro país. De esta manera me despido, camaradas, y muchas gracias por la oportunidad de transmitir esta heroica jornada de lucha. Muchas gracias, camaradas. Les deseamos éxitos y gracias por todo ese bello trabajo realizado desde el lugar de los hechos en San Salvador, desde la Universidad de El Salvador y la 25 Avenida Norte. Hasta la próxima. Gracias, Lenina. Gracias por hacernos partícipes de esta actividad. Gracias. Felicitaciones y ve con cuidado. De acuerdo, ya nos movilizamos a nuestras viviendas. Mucho gusto. Nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego. Bueno, ¿qué podrían ustedes hacer un breve resumen sobre lo que acaba de presentar la camarada Lenina Tejada desde las calles de San Salvador? Adelante, camarada Isela, con tu comentario final. Sí, bueno, a mí me emociona personalmente, ¿verdad? Todas estas actividades, estos acontecimientos donde la juventud, a pesar de todo, está luchando, siguen adelante. Y tú te puedes dar cuenta de la situación crítica, difícil, peligrosa que vivimos en El Salvador. Muchos de los compañeros y compañeras van con su carita tapada, ¿verdad? Por el miedo a la represión, porque tienen derecho de cuidarse, de protegerse, y tienen el derecho de poder salir a las calles a protestar, ¿verdad? Pero desgraciadamente este régimen no deja que la gente pueda hacer valer sus derechos en El Salvador, ¿verdad? Sí, agradecer mucho la participación de la compañera Lenina, el esfuerzo, el sacrificio, la entrega de ella, a pesar de todo, de cualquier peligro que pueda correr, ella está allí presente, combativamente, luchando, valiente, con mucho honor, con mucha fuerza, ¿verdad? Y no podemos olvidar, no debemos olvidar. Y nosotros tenemos que ser voceros de las nuevas generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de contarles la historia, para que ellos de alguna forma vayan creciendo con esa semillita y que en algún momento puedan también ellos participar en estas protestas, en esta lucha por esclarecer los hechos, por conseguir la verdad y por conseguir que estos acontecimientos, esta violación a los derechos humanos, estos crímenes de lesa humanidad, como lo han dicho Lenina y Carlos, y también yo comparto esa opinión, no deben existir toda esta represión, todo esto de violación en general, nunca más. Masacre estudiantil, masacre del pueblo organizado, masacre de los obreros, de los campesinos, de la gente trabajadora, nunca más. Represión nunca más en El Salvador. Y por eso es que tenemos que luchar nosotros. Gracias por sus palabras, camarada Isela Sánchez. Carlos Cardona, camarada, adelante, tus palabras finales de este programa. Bueno, el 30 de julio de 1975, 48 años después, vamos a seguir conmemorando la memoria histórica, la memoria viva.
a los mártires del 30 de julio, del 25 de julio, del 30 de julio, los vamos a seguir conmemorando. Así como otras fechas históricas que hoy ya forman parte de nuestro calendario, de nuestras agendas. Y algo acá que me llama la atención, que más o menos lo apuntaba Gisela, los que tuvimos la oportunidad de participar en las sucesivas manifestaciones que organizaba la universidad, en aquel entonces, pues, a través de una unidad estudiantil llamada AGEUS, convocaba, y donde la universidad se había convertido para el Estado terrorista de aquel entonces, para el Estado militar de aquel entonces, como un fuerte opositor, como una fuerte opositora al régimen militar de aquel entonces. Y ese era realmente el papel de la universidad, ¿no? Ser la voz de aquellos que sufrían en las calles, en el pueblo, en los cantones, en cualquier parte de El Salvador. La universidad se había convertido en esa defensora de los derechos humanos, de no solo los estudiantes, sino que de la población en general. Digo esto porque hoy en día no vemos eso nosotros. Como que si la Universidad de El Salvador ha perdido la ruta, su misión histórica, ¿va? Y como que si el lema hacia la libertad por la cultura no está vigente en este momento, no está viviendo, no está. Pero ahí está un grupo de estudiantes que se encargan de estarnos recordando que año tras año debemos de estar de la mano de la memoria histórica, no solo por los hechos del 30 de julio, sino también hay otras fechas muy importantes, como ya lo apuntaba. Pero también me recuerda a mí que cuando participaba, la forma en cómo íbamos vestidos. Y se le decía que se tapaban la cara. Pues nosotros siempre íbamos con una camisa manga larga, una camiseta, un pantalón jeans que en aquel entonces y todavía estaban de moda, los famosos zapatos burros, ¿va? No sé si alguna vez Félix los usó, pero yo sí los usé, zapatos burros, no solo para ir a la escuela, ¿va? Sino que también aquellos zapatos burros peluditos que le llamaba uno, cafecitos, beige. Esos son los que usábamos en las marchas. Raro era ver a alguien con tenis, ¿va? Y si tuvieran tenis, se usaban de aquellas tenis famosos. Voy a mencionar esta empresa de la DOCBA, ¿ya? Los zapatos bracos que llamaban antes. Entonces, esos eran de alguna manera los instrumentos, el uniforme que usábamos para estas marchas, ¿no? Y siempre no podíamos dejar de lado las famosas mochilas, ¿no? La mochila donde llevábamos agua, alguna cosa que comer o compartir. Y también llevábamos otra camisa, ¿va? Porque al regreso la represión era cruel. Habían retenes que detenían a los estudiantes que habíamos participado en las marchas, ¿va? No directamente dentro del lugar donde se estaban, no, que fuera. Como acudíamos, el llamado era Ageus ordene, ¿va? ¿Ya? Y en torno a eso nos convocábamos. Era casi en automático la participación, pero como había más conciencia de clase universitaria y todo eso, pues son cosas que hoy en día pues nos siguen sirviendo, y donde yo digo que todo esto que estamos haciendo, inclusive nosotros como Frente Intercontinental del FMLN, por la memoria de esos compañeros y compañeras que cayeron, desaparecieron, que fueron masacrados, ¿va? En ese 30 de julio, en ese 25 de julio,
y que continúan con nosotros de una manera espiritual, que nos continúan motivando, que nos continúan como renovando o reivindicando nuestra moral de combate, ¿va? Que debe ser permanente. Hoy ya por otros medios, este medio virtual y otro tipo de formas de lucha, ¿ya? Así que vamos a seguir nosotros en la batalla de las ideas, en esta batalla ideológica, en esta batalla política, y sabemos que yo no lo quiero, compañeros, creo que tampoco ustedes, que se vuelva a repetir un 30 de julio. Creo que de todos los que participaron, inclusive en la marcha, sus consignas eran esas y seguirán siendo esas, porque no queremos ya más masacres. Creo que nuestro país, El Salvador, ha sufrido muchas masacres de la oligarquía, del instrumento de la oligarquía que es la Fuerza Armada, ¿ya? Siempre estaba en defensa de los poderosos. Y creo que es la familia salvadoreña, el mismo pueblo salvadoreño, el que al final pone los muertos. Es que no queremos ni un 30 de julio más, ni otras fechas importantes que nos han golpeado, pero seguimos aquí en pie de lucha. Así que hasta la victoria siempre por todos aquellos compañeros que ya se adelantaron, pero que aquí están con nosotros permanentemente de una manera espiritual. Solamente. Gracias, camarada Cardona. Agradecimientos a la camarada Lenina Tejada, a todas aquellas plataformas que nos retransmitieron, a Radio Latinoamericano por haber estado transmitiendo en vivo. Agradecimientos a la compañera Isela Sánchez por haber estado en esta programación, al compañero Oscar Fuentes, que también tuvo que retirarse por haber estado participando en este programa especial de transmisión del 30 de julio en conmemoración a aquellos caídos en esa marcha de 1975, 30 de julio. Agradecimientos al compañero Carlos Cardona por estar también aquí siempre presente, haciendo homenaje a los compañeros caídos, a toda esa gente de la Asociación General Universitaria Salvadoreña, AGEUS, que eran capaces de conducir aquellas marchas, y los compañeros de ahora que están trabajando fuerte dentro de la universidad para conmemorar este día tan especial para el pueblo salvadoreño. Así nos despedimos, su servidor Félix Ranchero, desde Toronto, parte del equipo digital del colectivo del Frente Intercontinental del FMLN en Canadá. Muchas gracias a todos. Cerramos cámaras y micrófonos para ir con los videos de cierre de programa. Hasta la próxima. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.